Buenos días. Ayer Francisco me dijo que tenía que presentar este acto, entonces me dio un libro de instrucciones, pero me dijo tienes 30 o 60 segundos, lo cual es incompatible el libro de instrucciones con mis 30 segundos. Me dijo dos cosas más. Esto es un coloquio, no es una tertulia, un debate, o sea, que no me confundiera en el título, ¿no? Y luego me dijo que fuera simpático, esto ya es la monda, ¿no? Para que volváis. Bueno, bienvenidos a Bonaigua en coloquio. Gracias por asistir. El día no era el mejor, pero bueno, también hay dudas, ¿no? Que es mejor quedarte en casa con el mando de la tele o ver llover. Aquí se está muy bien. Teníamos mucha ilusión en volver a empezar este año. Llevamos 3, Francisco, ¿es el tercero este? Sí, ¿no? 3 años ya, esto ya es importante. Y tenemos un temazo, ¿no? Porque, no sé, hasta en la televisión nuestro querido gobierno está dándonos anuncios sobre el tema, ¿no? Navegando entre adicciones, drogas, pornografía y redes sociales. Sin duda, un temazo. Y tenemos tres invitados de nivel, de mucho nivel. El doctor Manuel Masvagà Blanch. Yo te conocía como Manolo, ¿no? Manuel, pero bueno, está bien, ¿no? Acreditado psiquiatra en Barcelona, que cuenta con más de 40 años de experiencia. Bueno, la edad está claro que teníamos que tener esta edad, si no es imposible. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, se especializó en Psiquiatría por la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona y realizó el máster en Adicciones en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y colaboró con el Connecticut Mental Health Center, que en traducido debe ser parecido al tema, ¿no? Desde el año 86 es director fundador del CAT Barcelona, prestigioso centro de adicciones y salud mental reconocido, bueno, en España, Europa y en Estados Unidos. Pablo Pons, yo creía que vendría tu padre, ya entendía que no, porque no es psiquiatra, supongo, ni psicólogo, pero yo estaba convencido que era tu padre el que conozca a tu madre, pero bueno, tu juventud te debe de avalar, no sé. Psicólogo infantil, juvenil por la Universidad Abat Oliva y máster en la UNIR. Especializado en adicción a la pornografía, es colaborador de la Fundación Aprender a Mirar, donde trabaja en un gabinete psicopedagógico acompañando a jóvenes adictos a la pornografía. Ha participado en numerosas jornadas sobre hipersexualización y adicciones. Y por último, Ana Plans, a la que no conocía, pero debe tener un club de fans, porque yo, antes de venir aquí, pregunté y todo el mundo la conocía. Entonces digo, bueno, soy el único que no la conozco. Ana Plans, madre activista pro derechos del menor, ha estudiado ciencias políticas, filosofía, neurociencia, es especialista en marketing digital e investiga el impacto de las tecnologías en los adolescentes. Especializada en mujer e hipersexualización, es la presidenta de Fundación Aprender a Mirar, cuyo trabajo es atender a las personas más indefensas, sobre todo infantes y jóvenes, frente a los abusos que se cometen en el entorno digital. También es la presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, donde trabaja para la formación y calidad en los medios audiovisuales. Su último libro, Respeta mi sexualidad, educar en un mundo hipersexualizado, está a la venta a la salida. Quien no lo compre no sale de aquí. Y bueno, ya está. Perdona, Ana, por supuesto, es la moderadora de este acto. Muchísimas gracias por la presentación. Aquí. Vale. Muchísimas gracias por la presentación. También es un placer para mí especialmente estar aquí, o sea que me siento muy, muy agradecida. Y sobre todo eso, ¿no? En mi presentación yo con lo que me quedo es que soy activista, por lo tanto, después cualquier duda que os surja, pensar que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y vamos ya al meollo, para no entretenernos. Hoy vamos a abordar como esas 3 fuerzas, ¿no? Las drogas, sea el alcohol, sea la cocaína, el doctor Masvagà nos habla de ello, cualquier tipo de droga, la pornografía, las redes sociales, bueno, lo que es la tecnología, el tema del uso de pantallas, tanto en tiempo como en contenidos, cómo están convergiendo como para crear un caldo de cultivo en el que las adicciones hoy día se están propagando más rápidamente que nunca. Nuestro primer ponente, el doctor Manuel Masvagà, o Manolo, como ha dicho su compañero, abordará cómo el consumo de drogas actúa como una puerta de entrada a otras adicciones.
afectando no solo a esa salud física, sino también a la mental que tanto nos preocupa. Yo leía una encuesta que se ha hecho en España en la que decía que alrededor del 36,4% de los adolescentes entre 14 y 18 años han consumido drogas ilegales, incluyendo cannabis, inhalantes y sustancias sintéticas como el éxtasis, las anfetaminas, etc. De eso ahora nos va a hablar mejor el doctor Masbagá. Pero antes de realizar su exposición, a mí me gustaría preguntarle si nos podría explicar cómo las drogas, ya que estamos hablando, ¿no?, de esa interrelación, cómo se conectan con otras adicciones en la vida de los jóvenes. Y a partir de ahí, pues ya le dejo. Muy bien. ¿Me pongo esto o me pongo lo que se oiga mejor? ¿No? Este es para la... Para esto. Vale, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que me conozco un poco más a partir de lo que has explicado. Bueno, nos conocemos hace muchos años desde el colegio, con Pedro Javier. Bueno, gracias por invitarme. A ver, la respuesta para mí es muy clara. O sea, primero, el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. ¿No se escucha? ¿Mejor? Ahora mejor, perfecto. Como decía, el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Tiene 10 elevado al 86 conexiones sinápticas. Pensemos que el cerebro, el universo tiene 10 elevado a 49, con lo cual entender un poco lo que es el cerebro es un poco complicado. El modelo biopsicosocial quiere decir que hay conexiones a todos los niveles y efectivamente todo el efecto dopaminérgico de las diferentes adicciones se interconexionan y esto lo explicará muy bien Pablo. Para nosotros, y la primera idea fundamental, que el consumo es la punta del iceberg. Es el analgésico que me calma el dolor, pero no es el antibiótico que me resuelve la infección. Yo tengo un malestar emocional y otra de las claves es de que ¿qué tratamos nosotros? El dolor de las personas. Para mí lo importante no es la droga o no es la pornografía, sino una persona que sufre, que empieza muchas veces en la adolescencia, pero no necesariamente, que consume alcohol o cannabis o pornografía o ludopatía, que tiene un malestar emocional y busca aliviarlo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Resolver. Efectivamente, eliminar el analgésico y darle un plan B. Si yo sé cómo gestionar mis emociones, lo podré resolver. Pero cuando yo empiezo con 10, 12, 14 o 30 o 40 años, la inteligencia emocional está por debajo. Con lo cual, desde el modelo de Howard Gardner de inteligencias múltiples, hay una persona que puede ser el coeficiente intelectual muy alto, pero el coeficiente emocional muy bajo. Que le damos respuestas, le damos intervenciones terapéuticas para que a través de una farmacología o un programa terapéutico se interconexionen perfectamente, una conexión estrecha entre pornografía y adicción como puerta de entrada, una detrás de la otra o viceversa. De alguna manera. Sí, sí. Con eso, a partir de aquí, yo creo que responde a la pregunta y a partir de aquí, pues bueno, un poco yo me he traído toda una serie de materiales que luego también le dejaré también a Ana. Le he dejado un decálogo de las familias, 12 pasos para ayudar a sus hijos a no usar las drogas. Es decir, por una parte yo quería dar 4 pinceladas, porque yo creo que disponemos de poco tiempo, y luego poder tener un tiempo de diálogo para poder un poco ese coloquio por contestar, ¿no? La verdad es que un día como hoy, pues bueno, pues ayuda a poder centrarnos en lo que hacemos, ¿no? Yo ayer cuando preparaba un poco la charla, en La Vanguardia salían noticias de La Vanguardia. 1 de cada 3 docentes catalanes estaría dispuesto a dejar la profesión. Alerta de salud pública. 80 millones de personas sufren adicción al juego. La importancia de sanar los traumas. Una serie. Alejandro Sanz. Es muy importante que la gente sepa que no pasa nada por sentirse mal. En el otro lado, éxtasis entre la luz y las sombras. Concierto de Nick Cave en el Palau Sant Jordi. Bueno, constantemente estamos viendo que está muy de moda, entre comillas, desafortunadamente, la salud mental en estos momentos, ¿no? Y constante vemos las noticias asociadas. Hoy estaríamos ya en modo rejón, que es otro cambio, pero que sí que sigue enlazando con situaciones que están produciendo no solamente en los adolescentes, sino en los políticos, en cualquier nos atañe a todos nosotros, ¿no? Por tanto, yo creo que es interesante poder avanzar en eso. La verdad es que yo he recogido un poco David Brooks, que es un intelectual columnista en New York Times, tiene varios libros al respecto. Uno de los últimos se llama How to Know a Person, y habla de unas estadísticas que las menciono simplemente de pasada, pero que se entienda dónde estamos, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? En los últimos 20 años en América ha aumentado la depresión, ha aumentado los suicidios 1/3 más, de los cuales el 60% más en niñas adolescentes.
El 54% de los americanos dice que nadie les conoce bien. Ha disminuido un 30% las relaciones románticas. Ha aumentado 4 veces el perfil de personas que dicen que no tienen amigos íntimos. ¿De qué estamos hablando? De dolor, de miedo, de ansiedad, de rabia, de vergüenza, de soledad, de separación, de rupturas. La gente se siente invisible. Los adolescentes también, por muchos que tengamos todas esas redes alrededor, ¿no? Hay una crisis de desconexión. Hay muchas razones económicas, el iPhone, por supuesto, tenemos una bomba de relojería en el bolsillo que hace que bueno, tenemos un cine X en el bolsillo, o tenemos un casino en el bolsillo, o tenemos todas las series que queramos en el bolsillo, ¿no? Razones sociales, hay mucho malestar emocional, el mundo en que vivimos, el sistema en que vivimos es complicado y cada vez más la gente tiene más pobreza a todos los niveles, ¿no? Y Brooks habla de algo que yo creo que es muy interesante y yo creo que en este contexto lo entenderemos todos, ¿no? Hay una falta de formación moral deficitaria. Yo creo que desde el punto de vista de valores hay unos déficits a muchos niveles. Evidentemente, muchos de los que estáis a vosotros, yo pienso que os atañe menos y creo que estamos en un contexto más cercano, pero sí que es verdad que esas dificultades no se tienen en cuenta, ¿no? Yo recuerdo cuando puse en marcha el centro en el año 86, eran 38 años, no eran 40, pero no me pongas años. Pero sí que es verdad que nuestra respuesta era neurociencias y valores. ¿Por qué? Porque consideramos fundamental que la persona se forme, ¿no? Y se forme de una manera que entienda qué es lo que está pasando, más allá de la biología y más allá de, efectivamente, todos esos factores sociales, ¿no? Entonces, esa formación que antes se tenía, antes se formaba más en cómo restringir nuestro natural egoísmo, ¿no? Hoy el narcisismo es lo que prima y de alguna manera, pues bueno, todo lo demás no importa, ¿no? O cómo encontrar un propósito en la vida. Hoy las metas son secundarias, la búsqueda es la satisfacción inmediata, desde conseguir el globo lo antes posible hasta no tener un presente inmediato, pero no futuro, ¿no? O cómo ser considerado más con los demás, ¿no? Con otras personas, una socialización, unas habilidades sociales que de alguna manera, pues bueno, se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco también centrarme en, aquí hay muchos padres, los padres, ¿qué queremos los padres para nuestros hijos, ¿no? Pues queremos felicidad, queremos seguridad, que tengan seguridad en sí mismos, que tengan realización personal, que se autorrealicen, que tengan un equilibrio emocional, que sean buenas personas, que tengan salud física y mental, y no olvidemos de que sin salud mental no hay salud física, y esto es algo que muchas veces ha sido la cenicienta de lo que es la salud, ¿no? No se tenía en cuenta, ¿no? Y que tengan estudios, que tengan educación y por tanto que tengan unas herramientas potentes, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que por una parte emocional importante, pero están a merced de muchas situaciones. ¿Cómo gestiono ese malestar emocional, ¿no? Entonces, la primera idea es que el carácter es el destino. La inteligencia emocional es el pal de pared de todas las inteligencias. Y si falla esa inteligencia emocional, pues nuestros hijos, nuestros seres queridos, nosotros mismos vamos a perder. Claro, en ese órgano tan complejo, que es el más complejo del universo, si introducimos tóxicos, sea en modo alcohol, cannabis, o tóxicos en modo pornografía, o tóxicos en modo ese tipo de búsqueda de sensaciones, ludopatía, etcétera, eso va a deteriorar mucho ese cerebro, ¿no? Estamos muy bien protegidos por huesos del cerebro, pero el interior es muy frágil y para trabajarlo. Y si empezamos a consumir pornografía o empezamos a consumir tóxicos a temprana edad, pensemos que hasta los 21 o 22 años está en proceso de maduración del cerebro, con lo cual si estamos interfiriendo claramente en lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que queremos también trasladar a las familias mensajes de que se puede resolver, que hay mecanismos, hay decálogos, hay intervenciones terapéuticas para no perder esa esperanza, porque muchas veces la percepción es de que si hay consumo o a según a qué edades no se puede hacer nada. Eso no es cierto, ¿no? En mi época, cuando era joven, salió un ministro que se llamaba Barrio Nuevo que decía no se pueden dejar las drogas. Todo eso era falso y se ha demostrado que no. Por tanto, que tenemos que tener un poco de experiencia, pero sí que hemos de alguna manera entender de dónde proviene ese dolor. Muchas veces tenemos familias que un hermano tiene un problema importante y el otro hermano pues funciona perfectamente. ¿Y cómo puede ser si han recibido la misma educación? Entonces vienen los sentimientos de culpa de las familias, que he hecho mal, me he equivocado, he sido un fracaso. El primer mensaje que transmitimos es: si te equivocas, bienvenido al club.
no vamos a cuestionarnos. Uno hace las cosas lo mejor posible, como puede. Hace cosas bien, regular y mal. Lo importante, desde el punto de vista terapéutico, es establecer una intervención coordinada con la familia, entender las claves de lo que me pasa y darle un poco la ayuda necesaria, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un estudio en adolescentes, en universitarios que se hizo en Estados Unidos, una encuesta a 26.000 personas, para un poco ver qué era lo que estaba pasando detrás de esas situaciones de dolor y de malestar y cuáles eran los factores de vulnerabilidad en esas situaciones, ¿no? Y ahí aparecían, pues, que habían padecido o abuso emocional, o abuso físico, o abuso sexual, o enfermedad mental en el hogar. Son factores que interfieren en la persona que está en un proceso de maduración y que de alguna manera genera ese malestar, ¿no? Y que no son culpa de nadie muchas veces, o son circunstancias autobiográficas, son traumas que se producen, ¿no? Abuso de drogas en el hogar también, que hay un entorno o hay un padre o una madre que consume alcohol o que consume, también son factores de riesgo para la persona. Separación o divorcio también es un factor. Un miembro del hogar encarcelado también es un factor. Descuido emocional, muchas veces nos ocupamos menos de lo que podrían o de lo que necesitarían cada niño o cada niña, ¿no? Descuido físico y luego madres maltratadas. Todos eran factores de riesgo, de vulnerabilidad, bullying, etcétera, que hacía que la persona, pues, de alguna manera, entrase en una dinámica de tengo un dolor, es como si yo tengo una infección y voy tomando analgésicos. Eso me calma, pero no me resuelve. Si tomo antibióticos, resuelve la infección. ¿Qué hacemos de alguna manera? Darle herramientas a esa persona. Es como si yo voy en bicicleta y hay obstáculos que no subo, pero con platos y piñones diferentes, lo que antes no subía, lo subiré. ¿Qué hemos de hacer? Darles esas herramientas para que la persona pueda entenderlo, ¿no? Pero eso que exige también entender que eso necesita, cada persona es diferente, necesita una intervención diferente, y como bien decíais, se juntan muchas veces las ludopatía o el consumo de alcohol o las dinámicas familiares o la pornografía, y hay que de alguna manera trabajar esas socioadicciones que muchas veces están juntas, ¿no? Relaciones interpersonales, dependencias a grupos o sectas, dependencia intrapersonal, afectiva o emocional, videntes, sanadores, visionarios. Estamos hablando de un cúmulo de socioadicciones que se producen, juego patológico, pantallas, móvil, videojuegos, televisión. Imaginaros un joven adolescente o un niño de 10, 12 años, 8 años que se encuentra con este mundo. Este mundo no lo teníamos nosotros. Era mucho más fácil de vivir en nuestro mundo. Y entonces esa persona se encuentra con esas dificultades. Las compras, el sexo, la prostitución, la picorexia, la adicción al trabajo, el patrona, la conducta alimentaria. Por tanto, ¿qué hemos de hacer ante todo eso? Bueno, aliviar, no resolver esa persona, ¿no? Y además, esa accesibilidad que se produce, tenemos la marihuana en cualquier esquina, ¿eh? Los clubs de cannabis aquí en Barcelona es uno de los grandes problemas también. Aquí somos muy modernos todos, pero resulta que lo que había fallado ya en Holanda, como en los coffee shops, etcétera, algo que en Suecia y en Dinamarca lo eliminaron a la primera de cambio, pues aquí por situaciones legales pues se están produciendo. Plantaciones ya no digamos también, pero como os decía antes, el iPhone, o sea, tenemos una accesibilidad constante y tenemos también una percepción de los políticos que es la que es, ¿eh? Me quedan 2 minutos. Vale. Sobre esas bases yo creo que esa primera intervención de plantear los valores asociados a la farmacología, que parece un poco estrambótico, que cuando empezamos a trabajar con otros psiquiatras, la gente decía, pero ¿por qué trabajas la honestidad? ¿Por qué trabajas la responsabilidad? Nosotros cada semana trabajamos un valor. No es un centro confesional, lógicamente, pero según Naciones Unidas tenemos 52 valores que se trabajan cada semana: honestidad, responsabilidad, constancia, disciplina, etcétera. Eso va integrado en lo que es una intervención biopsicosocial y que de alguna manera nos va a permitir, ante un contexto que muchas veces es complicado, poder avanzar. El poder trasladar un poco esos mensajes y esos tratamientos, no solamente hechos a medida, sino intervenciones conjuntas, coordinación, profesionales y familia, nos va a servir, ¿eh? Sin olvidar temas como que muchas veces hablamos de drogas.
el alcohol está incluido en esta charla y a veces la percepción que se tiene, como es una droga legal, pues la verdad es que no pasa nada, ¿no? Otro de los mensajes que muchas veces se habla es, bueno, si se legalizase, eso si quieres lo podemos ampliar más adelante en el colegio, si se legalizasen las drogas entonces no habría problemas. Es totalmente lo contrario. O sea, las drogas son ilegales porque son nocivas, no son nocivas porque son ilegales. Entonces, son mensajes muy contradictorios que están diciendo y que de alguna manera yo apunto como posibles opciones para poder comentar luego en el coloquio, ¿no? Sobre esas bases poder tener en el turno de preguntas de responder un poco a lo que vosotros consideréis. ¿De acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Aquí, ahora. Muchísimas gracias, doctor. Yo me he quedado con que realmente estamos hablando de dolor. Es lo que vemos sobre todo entre los jóvenes. Otro punto muy interesante, ¿no?, que yo lo hablo mucho también en las charlas, que antes era mucho más fácil para nosotros. Después podemos profundizar porque muchas veces... Perdón, me sale el temporizador. Muchas veces culpabilizamos a los jóvenes y no, lo que tenemos que hacer es acompañarlos y estar ahí a su lado, ¿no? Hablamos de una formación moral deficitaria, de la satisfacción inmediata, pero sabemos que hay esperanza, eso me encanta, ¿no? Sobre todo para los cristianos, saber que hay ese mensaje positivo, y está la educación en el carácter, que donde la neurociencia nos ha demostrado que tenemos mucho a hacer, ¿no? Y luego me quedo con esa frase que me gusta mucho, que aquí no fa no se equivoca, porque a educar aprendes. Yo soy la primera y todos los que estamos aquí y somos papás y mamás sabemos que es así se aprende. Un niño aprende, ¿cómo aprendes a caminar? Cayéndote. Nadie aprende así sin más, ¿no? También nos ha mostrado, ¿no?, como las adicciones químicas muchas veces es el primer paso a otras conductas adictivas, y ahí entramos con la pornografía, o sea, el temazo, ¿no? Los adolescentes buscan cada vez estímulos más fuertes, más intensos, al igual que sucede con las drogas, y al final las consecuencias a nivel emocional y social son muy graves, ¿no? Ahí nuestro siguiente ponente, Pablo Pons, compañero, desde el principio hemos estado estudiando y trabajando sobre ese tema en la Fundación Aprender a Mirar y en la Asociació Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Cataluña. Antes era el TAC, pero ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, estamos haciendo muchísimo trabajo. Ha evolucionado en ese sentido lo que nos pide la sociedad. Él nos hablaba cómo el consumo de pornografía afecta no solo a la vida sexual de los jóvenes, sino también a su capacidad para tener relaciones sanas. En primer lugar, sí que me gustaría que introducieras esa pregunta, que la respondieras, vaya. ¿Cómo ves la relación entre las adicciones químicas y la pornografía en los adolescentes? ¿Así bien? ¿Este? ¿Se me escucha bien? Y este es para grabar, ¿no? Bueno, primero, gracias por la presentación y por decorarla, porque realmente el recorrido profesional, bueno, pues tengo 29 años y todavía estamos en ella. Pero la experiencia, o sea, en esos años, sí, yo doy fe. Han sido intensos, sí, ha sido corto pero intenso. Y luego que también agradecer, como ha hecho el doctor, pues la invitación. Es verdad que cuando yo recibí el mensaje pensé, ostras, qué vértigo sentarme a la mesa con los mayores, pero bueno, será lo que se pueda. En esa vinculación de los tóxicos con el consumo de pornografía, bueno, a mí me gusta mucho explicar el caso de un paciente que, en cuanto pues, él venía exclusivamente por consumo de pornografía, no había consumo de tóxicos, y en cuanto empezamos los primeros episodios de tratamiento, que la invitación siempre es a la abstinencia, y así pues poder ver todo el dolor que está tapando el consumo, y entonces cuando hay abstinencia pues todo ese dolor empieza a salir, ¿no? Y entonces lo podemos empezar a evaluar y empezar a tratar, ¿no?
cuando esta persona pues acepta y empieza a conseguir pues unos episodios largos de abstinencia, se empieza a dar cuenta de que pues un tío de 30 años pues empieza a tener la inteligencia emocional de un niño de 12, porque lleva pues consumiendo muchísimo tiempo y por lo tanto pues todo el aprendizaje de gestión emocional y todo el aprendizaje de gestión del malestar o incluso de tolerancia, pues no lo ha hecho porque él ha estado tapando con consumo de pornografía y por lo tanto su manera de gestionar todo ese malestar era a través del consumo. Y por lo tanto, bueno, pues un tío de 30 años, la vergüenza de darse cuenta de que tiene pues una inteligencia emocional de un niño de 12, ¿no? Yo diría que la vinculación está un poco ahí, ¿no? O sea, es como decía el doctor, pues es el analgésico. Tanto las drogas como adicciones comportamentales como podría ser el juego y como adicciones sexuales como podría ser la adicción a la pornografía. A mí me gusta enfocarlo, esta vinculación, con un estudio que se realizó hace 15 años, o sea, bueno, era 2009-2010, que lo que revelaba era que el consumo de pornografía, o sea, la exposición a contenido pornográfico, generaba en el cerebro unas activaciones muy similares a las que se generan con el consumo de tóxicos. Por lo tanto, la pornografía no funciona como un estímulo natural que genera pues, cierto placer, sino que funciona como un estímulo artificial como podría ser el consumo de tóxicos. Ahí está también la vinculación que tiene en el cerebro, que la pornografía genera una activación especialmente en el sistema de recompensa y luego tiene otras consecuencias cerebrales de las que hoy no vamos a entrar porque si no nos complicaríamos demasiado, pero que genera una activación del sistema de recompensa, o sea, en el sentido que tiene el cerebro de, oye, esto es placentero y esto me genera pues un estado de gratificación, que es muy parecido al consumo de cocaína y al consumo de heroína. Claro, esto empieza a ser problemático porque un adolescente que empieza a consumir pornografía está desde el anonimato, desde que cuando hay un consumo de tóxicos, luego hay una serie de consecuencias pues en un estado de embriaguez o un estado pues bueno, bajo los efectos de la sustancia. En la pornografía no pasa así y por lo tanto pasa a ser una adicción extremadamente anónima, pero que comparte muchas cosas con la adicción a los tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, pues funciona de esta manera, ¿no? Genera una activación en el cerebro muy similar a los tóxicos y con la pequeña diferencia que es totalmente anónima, o sea, que es una adicción con la cual puede ser extremadamente silenciosa, ¿no? Hay un estudio también realizado en 2010 que dice que la pornografía es la actividad sexual online que tiene más potencial adictivo y que tiene más potencial adictivo significativamente. O sea, que el resto de actividades sexuales online están muy por debajo de todo el potencial adictivo que tiene, ¿no? Y esto, en parte, sustentado con esto, ¿no? Con el tipo de activación que genera la exposición a la pornografía en el cerebro. Entonces, a partir de ahí, pues este chico, ¿no? que detecta pues con un episodio de abstinencia que de repente se encuentra que no sabe gestionar sus emociones porque lleva toda la vida pues tomando este analgésico, pues lo bonito fue que reconduciendo eso para que fuera un elemento como protector, el hecho de darse cuenta de esto, no tanto vivirlo desde la vergüenza, sino desde, oye, la cuestión es que tú ahora tienes que aprender a vivir así. Tienes que aprender a gestionar las emociones como un adulto y entonces empezar a hacer un trabajo en esa dirección, ¿no? Lo bueno es que él se recuperó y al final pues se le dio el alta y
y ya está fantástico, ¿no? Y que esto es lo que decíamos antes, ¿no? La creencia de, oye, ¿no se puede salir de esto? Pues sí, claro, por supuesto que se puede. Y hay tratamientos. Y en muchos pacientes que yo he recibido no presentan muchísima dificultad. Hay algunos que sí, pero hay otros que, bueno, a mí la verdad es que me sorprende que sean tan valientes y tan heroicos de salir de esto y de hacerlo de una manera tan exitosa. O sea, que esto, en parte, pese a que estemos hablando de un tema que nos entristece a todos, pues también hay muchísima esperanza, ¿no? Entonces, a nivel de... ¿Voy bien de tiempo? Te quedan 8 minutos. 8 minutos. Si haces, Vale. y 25. ¿Sí? Para hacer los 15. Sí. Vale. A nivel de afectación, si nos quedásemos solo con el hecho de que puede generar adicción, igual estaríamos limitándonos un poco, porque siendo la pornografía una cosa que en principio no genera ningún tipo de consecuencias a nivel físico, en principio, ¿no? Luego podríamos hablar de esto en el coloquio, de que cuáles son las consecuencias físicas que tiene la pornografía, que las tiene, pero como no es visible, o sea, como es una adicción muy silenciosa, bueno, pues pensamos que igual no hablar del tema, porque en el fondo tampoco pasa nada. Oye, los adolescentes ya sabemos cómo están de las hormonas y demás, entonces, bueno, da igual, no hablemos de esto, pero bueno, pues esto empieza a ser problemático, porque la pornografía tiene unas afectaciones en el consumidor muy agresivas. Una de ellas, pues, es a nivel sexual. Que, bueno, esto es como bastante más de perogrullo, ¿no? Que el consumo de pornografía genere consecuencias sexuales. Pero bueno, para concretar un poco, hay un estudio que se realizó también en 2012-2013, que recogía un poco las preguntas. La investigadora lo que decidió fue recoger las preguntas sobre sexualidad que se hacían los adolescentes, de una muestra bastante grande. Salían varias preguntas, bueno, de adolescente, pero bastante sanas, ¿no? Como esas preguntas no estaban siendo respondidas por personas, pues, con una madurez y con una formación necesaria como para responder preguntas de carácter sexual, pues los niños, ¿de dónde sacan las respuestas? De la industria pornográfica. Y entonces, claro, resulta que en esa muestra concreta, pero que también está pasando en España, que el que está encargado de la educación afectivo-sexual en los adolescentes es la industria pornográfica. Cosa que es súper arriesgado, con todas las implicaciones que pueda tener esto, ¿no? Entonces, además de recoger todas estas preguntas, pues también se formulaban unas preguntas acerca de cuál era tu visión sobre la sexualidad. Y concluyó que el consumo de pornografía a nivel sexual afectaba mucho, especialmente en adolescentes, pero yo esto me lo he encontrado también en terapia con adultos, afectaba a lo que se llama el imaginario sexual, que es más que nada, pues es la idea que uno tiene sobre la sexualidad, ¿no? Es cómo ha construido en su cabeza pues la idea de sexualidad. Y que el consumo de pornografía lo que generaba era un imaginario sexual totalmente deformado y deformando, pues, la idea de sexualidad, que es ahí donde yo lo veo más problemático, que es el sexo. Es una cosa tan preciosa y tan buena que pervertirla de esta manera es lo que hace que nos tengamos que preocupar, ¿no? Porque la distancia entre vivirlo de una manera plena y vivirlo de una manera tan, desde la adicción, desde, pues, desde el silencio, el anonimato, la soledad y demás, claro, genera tanta distancia que es ahí donde yo creo que radica más el problema, ¿no? Entonces, bueno, así resumiendo, el imaginario sexual que se construía en esos adolescentes, pues era, pues, unos cánones de belleza totalmente pornificados, una idea, pues, hemos dicho antes, ¿no?, la gratificación inmediata, pero claro, a nivel de sexualidad, pues una percepción de que yo puedo tener un estímulo sexual de una manera inmediata y eso trasladarlo a la relación de pareja, ¿no?
pues los roles del hombre y de la mujer y una serie de puntos, ¿no?, que generaba una construcción de este imaginario sexual totalmente pornificado. Y esto, bueno, yo me lo encontraba en consulta, pero es verdad que, bueno, hay muchísima investigación. Y, bueno, otra vez, teniendo en cuenta mi recorrido profesional, yo todavía no me doy permiso para tener ideas originales, sino que todo esto es a través de investigación. Eso por un lado, ¿no? O sea, a nivel sexual, pues concretamente, pues genera esto, muchas otras cosas, pero pues genera estas consecuencias, ¿no?, que distorsiona la construcción o sea, la idea que el adolescente tiene sobre la sexualidad. Además, pues como hemos dicho, ¿no?, muchas consecuencias en el plano afectivo. Con esta falta de gestión y con esta manera tan rápida y fácil de gestionar el malestar, que es tomándome el analgésico y no haciendo, ¿no?, el tratamiento con el antibiótico, pues una gestión cortoplacista, pero, oye, una gestión del malestar extremadamente eficaz a corto plazo, ¿no? La cuestión es que cuando la adicción se empieza a desarrollar, a mí me gusta hablar un poco de que se empieza a cerrar el círculo y que el malestar ya lo que te está haciendo lo que te está generando el malestar es la propia adicción, es el propio consumo. Y entonces ahí, ¿no?, cerramos un poco el círculo, que es consumo y, por lo tanto, pues eso me genera aislamiento, separarme de los demás, porque esto es una cosa que yo aborrezco y demás. Y ese me genera todo un malestar que yo, ¿cómo lo gestiono? Pues volviendo a consumir, ¿no? Y empezamos a cerrar el círculo. Por lo tanto, a nivel afectivo, la afectividad en cuanto a la adicción a la pornografía empieza a pornificarse también. O sea, a que mi desarrollo afectivo sea todo el rato obsesionado porque consumo, me siento mal, entonces tengo que volver a consumir para poder tapar ese malestar y empezamos este círculo cerrado, ¿no? Y para acabar, también pues todo el impacto que puede tener a nivel interrelacional, ¿no? Tanto a nivel de pareja como también pues en relación social, ¿no? Que es que, teniendo en cuenta, y volvemos un poco al inicio, ¿no?, que la pornografía genera este impacto en el cerebro artificial y activa el cerebro de una manera muy similar al consumo de tóxicos, el problema es que el cerebro empieza, o sea, en la región Shell que tenemos todos, es donde se genera el aprendizaje del apetito instrumental, que esto es pues que el cerebro aprende que siguiendo según qué patrones, pues yo puedo conseguir una gratificación, ¿no?, y de una manera mucho más rápida. Por lo tanto, el cerebro deja de degustar los estímulos naturales y empieza a preferir y a planificar pues todos los estímulos artificiales que me generan muchísimo más placer a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos encontramos en terapia? Pues que hay muchos adolescentes y muchos adultos que se empiezan a aislar, que ya no quieren tener relaciones saludables con sus amigos, prefieren quedarse en casa, que en cuanto pues tienen un día de malestar, pues a lo primero que acuden es al consumo y por lo tanto no se apoyan en nadie, que además pues genera muchos miedos a frustrarse y entonces impide que pues una persona se atreva a tener una relación de pareja sana y saludable, ¿no? Por lo tanto, a nivel interrelacional, el consumo de pornografía, pese a que sea una adicción silenciosa, empieza a hacer ruido de esta manera, ¿no? O sea, desde el aislamiento, desde pues más generando un patrón más egoísta o más encerrado en sí mismo, ¿no? Y nada, pues para acabar, decir que teniendo en cuenta pues esta vinculación, ¿no?, y siempre hemos estado muy preocupados, igual no lo suficiente, con el consumo de tóxicos, pues también ahora intentar pues acoger también esta lucha, porque la cuestión de la pornografía ahora está extremadamente de moda, y si lo apalabra gente que no tiene una idea de la sexualidad
de una manera, bueno, sana, pues, desde el humanismo cristiano, pues será una lucha que igual irá en una dirección que a nosotros pues igual no nos favorece, ¿no? Hay que intentar bueno, acoger esta lucha y hacerlo desde intentar que el ideal de sexualidad que tenemos, pues que sea el que impere, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo. El aprendizaje y la gestión emocional puede quedar truncado, ¿verdad? Os encontráis seguramente con pacientes que pues ya son personas adultas y que tienen esa gestión emocional de un niño de 12 años. En la relación me he quedado con el tema de relacionar cómo el cerebro, el comportamiento del cerebro es similar en el consumo de pornografía al de otros tóxicos, como las drogas, pero la diferencia clave es que es anónimo y eso es algo que también luego podemos hablarlo. Me ha gustado mucho que hables de la esperanza, como el doctor Masvaga. Entonces no podemos, sobre todo tú desde la experiencia, porque si estás hoy aquí es porque estamos sacando un tema en el que tú llevas desde el primer momento en primera línea estudiando, has estado en muchos colegios, dando charlas y tal, y además investigando. Y además tienes una edad pues que te hace pues un poco como tener mucha más empatía y ayudarnos a los que ya vamos, ¿no?, con unas generaciones más posteriores, por decirlo de algún modo. En definitiva, que la pornografía, como siempre decimos, Pablo, ¿verdad?, nos afecta a uno mismo, afecta a nuestras relaciones y también afecta a la sociedad. Claro, pero vamos a ver, ¿no?, después de ver esos datos tan impactantes, ¿no?, y cómo es tan devastador en el desarrollo de los jóvenes, pero también de ver la esperanza que nos han transmitido tanto el doctor Masvaga como Pablo, no podemos olvidar que esta adicción está realmente muy integrada a los dispositivos móviles y a las redes sociales, porque de hecho gran cantidad de jóvenes hoy acceden a todo ese contenido a través de los dispositivos. Incluso cuando son los niños más pequeños hay lo que se llama un consumo no deseado, ¿no?, que es lo que Save the Children llamaba un tipo de violencia contra la infancia, porque a lo mejor hay niños que están viendo un tutorial de Minecraft, se me ocurre, en YouTube, y sin quererlo les llega contenido pornográfico. Como no, pues también luego en el momento en que ellos acceden a ese tipo de contenido, ya Exoclick recoge sus datos y siempre les va a llegar contenido más pornográfico. También acceden a través de las redes sociales, como puedan ser las más conocidas son Instagram o TikTok, pero ya sabemos cuál es la edad de acceso a esas redes sociales. Por mucho que les intentemos decir a nuestros hijos, a nuestras hijas, que en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, puede tener un sentido educativo para ellos lo que van a acabar mirando, al final es lo que les devuelve el algoritmo. Y lo que hemos visto en estos años es que intimidad, redes sociales y menores es un cóctel molotov. Esta es la realidad y con eso no estamos demonizando la tecnología, porque lo que pensamos es que una buena educación online, primero lo que necesita es una educación offline. Por lo tanto, empoderar, que tanto está de moda hoy día, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que puedan tener esa educación. Yo lo que sí que quisiera dejar claro, que nosotros lo que vemos en la Fundación, en cuanto es al uso de pantallas, hay dos cosas que se tienen que tener en cuenta, básicamente. El tiempo que se está y los contenidos que se ven. ¿Qué pasa? A más tiempo que estamos en pantalla, pero no solamente nuestros hijos, nosotros, menos atención. El tema de atención es un temazo. Ahora estoy leyendo un libro que realmente, luego si queréis en el coloquio podemos recomendar libros. ¿Qué pasa? Que, claro, esto afecta, que lo sabe mucho mejor el doctor Masvaga que yo y Pablo, al desarrollo de la corteza prefrontal. ¿Y eso en qué va? ¿Y cuándo es cuando se desarrolla más esa corteza prefrontal? Durante la adolescencia, que termina a los 20 y pico de años,
doctor. Bueno, ahora cada vez acaba más tarde, ¿eh? Dicen que hay adolescentes de 40 a 50 que todavía no han desarrollado esa corteza prefrontal, ¿no? Que todavía no tienen esa capacidad de control. Esa capacidad de control, precisamente, el consumo de tóxicos, pues nos lo va a privar. Y si estamos mucho tiempo en redes, en ese scroll infinito, ¿sabéis lo que es el scroll infinito? Pues que estamos mirando Instagram y vamos haciendo así. Así no se acaba nunca, ¿no? Todo eso genera, pues, esa adicción, ¿no? Luego, en cuanto a contenido, como os comentaba antes, a través de las redes sociales se accede a la pornografía, pero también hay un tema que a mí me preocupa especialmente mucho, que es el tema cómo esa hipersexualización, aparte de legitimar ese consumo de porno, cómo también está relacionado con la práctica, con una nueva práctica que se llama el sexting, ¿no? Que precisamente es a través de esos dispositivos. Entonces, si tú consumes el sexting, ¿qué es? Os lo primero defino. Es compartir imágenes, vídeos de contenido sexual a través de un dispositivo móvil. ¿Qué pasa? Que el alcohol, la pornografía normaliza ese tipo de interacciones, pero el alcohol además lo que hace es inhibirte más. Por lo tanto, sí que aquí también nos encontraríamos con una relación, ¿no? Una correlación. Entonces, yo creo que esa combinación forma un ciclo adictivo donde esos comportamientos lo que hacen es pues reforzarse mutuamente. ¿Qué tienen las pantallas que nos gustan tanto? Pero, a ver, ¿qué pensáis? ¿Cuántos de aquí piensan que las pantallas nos gustan más a los adultos que a los jóvenes? ¿Quién piensa que las pantallas les gustan más a los jóvenes que a los adultos? A los jóvenes. Pues nos gusta por igual. Claro, cuando recibimos un like, cuando recibimos notificaciones, cuando aumentamos de seguidores, cuando ponemos una foto de nuestro hijo o nuestra hija monísimo, ¿no? Y nos dan un like, es como un subidón de dopamina, o qué bien, ¿no? Pues nos gusta igual, o cuando estamos mucho rato mirando en ese scroll infinito, porque no solamente el que comparte, sino el que mira, que eso que le da como una satisfacción que tiene, como también comentaba antes el doctor Masvagano, es ese impacto en el sistema de placer y recompensa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el cerebro adolescente, como os comentaba antes, es un cerebro mucho más vulnerable, mucho más frágil y mucho más susceptible a las adicciones. Esa es la diferencia, básicamente. También pasa que la mielina pero bueno, esto ya, si acaso, si queréis hablar más del cerebro adolescente, lo dejamos para más adelante, porque sí que me gustaría que hubiera un poquito de debate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando abrimos esa puerta, pues lo que van a entrar son otras adicciones y tal. Importante, ¿qué podemos hacer las familias, ¿no? Un poco para recogerlo en el contexto que estamos, y que yo pienso que es fundamental hablar de ello. Sí que podemos hablar de legislación, ya lo hacemos desde la Fundación Aprender a Mirar, estamos iniciando continuamente campañas. Sí, desde los medios, mucha más concienciación, menos alarmismo y más formación. Pero las familias, ¿qué podemos hacer? Mirad, claros, para mí, 3 ideas. Ejemplo, comunicación y límites. Ejemplo, el niño, también si digo algo malo, es que me da un poquito, porque tengo aquí un doctor en psicólogo, el niño aprende por imitación, o sea, están las neuronas de espejo. Entonces, para bien o para mal, ¿no? Desde que nacen, pues nos van a imitar por lo que vean, no por lo que les decimos. Tú le puedes decir a tu hijo, no estés enganchado al móvil, y resulta que estoy yo, sí, pero lo mío es trabajo, lo mío es cuál. Claro que sí que habrá momentos, ¿no?, en que eso sucederá, que tienes que conectarte porque tú eres un adulto que necesita hacer una consulta. Pero ojo en el ejemplo, ¿no?, en el tema de la hipersexualización, ¿qué compartes? ¿En qué grupo estás de WhatsApp? ¿Qué contenido compartes? Etcétera. Comunicación, para ir rapidito. Comunicación, pero claro, la comunicación va a ser muy difícil si no la hemos hilvanado desde la más tierna infancia. De golpe porrazo llega un adolescente y le dices que te cuente, te dice, mira, o te va a contar lo que quiera. Bueno, te digo, hay los papás que se piensan que son amigos de sus hijos, no, amigos, y es bueno que tampoco te cuenten todo. Quiero decir que comunicación, que es escucharles mucho, y es muy fácil. Podemos empezar pues cuando son pequeños, pues antes de ir a dormir,
cocinando, yo lo he hecho, haciendo cookies, ¿no? Cuando se hacen mayores después da para tener muchos temas de conversación, por la mañana cuando te levantas, paseando, compartiendo hobbies juntos, y siempre digo, cuando son adolescentes no me vienen en el coche, entre otras cosas porque no se pueden escapar. Pero la comunicación es muy importante. En contraste, también tenemos, supongo que los que habéis ido en algunos colegios de fomento, os habéis encontrado pues con esa revista que os llegaba antes, pues bien, eso ha continuado ahora en la plataforma que tenemos online, donde tenéis todo tipo de críticas, de series, de artículos, de las redes sociales, de videojuegos, de todo. Y además es una herramienta de comunicación con nuestros hijos, porque podemos, los expertos que escriben allí, son profesionales y nos van a ayudar a que podamos elegir con nuestros hijos contenido apropiado. Y por último, los límites. Precisamente los límites también, si no me equivoco, ayudan al desarrollo de esa corteza prefrontal. Entonces, son muy importantes. Los límites, hoy día tenemos a veces el complejo de padres retrógrados, ¿no? Y creo que nos hemos equivocado. Los límites ayudan precisamente a crecer a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y por último, ya quería terminarlo para empezar un poquito ya, si quieren añadir algo el doctor Masvaga y Pablo, pues decir que un niño o una niña que se sienta querido va a ser... pues seguramente va a ser más capaz de tener relaciones sanas y de relacionarse mejor con los demás. Luego veremos, como también ha comentado el doctor Masvaga, que claro, hay muchas, un hijo en una misma familia, o sea, los hijos son diferentes, y entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta, pero con una comunicación, conociéndoles, ¿no? El autoconocimiento, aprovechando el carácter, que con el carácter ahí tenemos mucho que hacer. Y ya lo dejo aquí, si os parece, si queréis añadir alguna cosa más, ir interviniendo, porque sí que me gustaría que hubiera un poco de debate y quizás intuyo que pueden haber varias preguntas interesantes. Si queréis. Sí, yo creo que es mejor pasar al debate. Simplemente como comentario y como decía Pablo, cuando una de las cosas que nos unen las adicciones como el consumo de alcohol, etcétera, es que se aumenta la tolerancia. ¿Qué significa? Que hay que aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. Esto en la pornografía pasa así, y en el consumo de tóxicos, por supuesto, también, con lo cual sería, una vez más, las áreas de conexión son las mismas, ¿no? Luego también decir que cuando uno ha consumido alcohol, tóxicos, etcétera, cuando uno está colocado, el riesgo de vulnerabilidad, de aumento de riesgo y relaciones sexuales se aumenta, como todos sabemos. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, que el córtex prefrontal es el determinante de la concentración, la atención, la memoria y la toma de decisiones. Y el córtex prefrontal hasta los 21 o 22 años, como decía, no está desarrollado, por tanto necesitamos a alguien que nos limite mientras aprendemos a limitar, ¿no? Y a veces tenemos un coche de alta cilindrada en una conducción que es mucho menor. Y entonces, el aprender a tener límites creo que es importante. Luego, si queréis, un poco lo comentamos. Me parece muy interesante porque no sé quién decía que el cerebro adolescente es como tener un coche, pues un deportivo, y tener el pie en el acelerador a tope y que no puedes parar. Realmente es así, ¿no? Pablo, ¿quieres añadir algo más? De hecho, o sea, con esto del coche, hay un gráfico que es súper visual, que en el fondo no es tan taxativo como eso, pero que establece cuál es el desarrollo, o sea, cuál es la curva de desarrollo del córtex prefrontal, y luego la pone al lado de la curva de desarrollo de la amígdala, que es todo lo que encargado en el plano afectivo emocional, ¿no? Y entonces, más o menos sobre de los 15 a los 17, o sea, esos 2 años, o desde los 14 a los 17, la distancia entre las dos curvas es tan grande que es un desarrollo de toda la estructura encargada de las emociones enorme, o sea, está súper desarrollado esa estructura, con un desarrollo de la que controla esa estructura muy pobre, ¿no? Entonces, hay una distancia muy grande, que es muchas veces el problema con los adolescentes, es que hay una exigencia que son muy adultos en algunas cosas y todavía muy niños en otras, ¿no? Entonces, que a veces es, oye, este niño puede responsabilizarse
pero su estructura cerebral no le está ayudando, porque en el fondo, o sea, por muy bien formado, por muy bueno que sea, el córtex prefrontal es de un niño de 16 años, de 15 años, ¿no? Entonces es este coche, ¿no?, de alta cilindrada, cosa, una amígdala que está funcionando como un adulto, con, bueno, un conductor descerebrado, ¿no? Sí, tal cual. Creo que habían preguntas, ¿verdad? Por ahí. Hola, buenas tardes. Primero, bueno, quería daros las gracias por estar aquí, ¿no? Y, y contarnos lo que sabéis, ¿no? Que está muy bien. Y bueno, yo lo que quería decir es que yo veo dos problemas en la sociedad hoy en día. Yo creo que un poco a la gente adolescente, yo creo que hay una falta de referentes. Porque, claro, o sea, tú miras un poco la sociedad en general y, claro, los políticos, o sea, tanto la parte, o sea, tanto los políticos como las empresas, o sea, lo primero es, o sea, nosotros hacer dinero y luego, entonces, claro, nosotros, por ejemplo, los cristianos, que, oye, que sabemos lo que es la verdad, pues como lo de siempre, ¿no? La Iglesia está perseguida desde siempre, la verdad molesta y no es rentable. Entonces, claro, los jóvenes, claro, desde el poder político, desde las empresas, pues obviamente no interesa que los jóvenes, inteligencia emocional, autoconocimiento, todo esto, o sea, van a dejar de beber, van a dejar de consumir, van a tal, que claro, que estamos en una situación muy fastidiada porque realmente todos los referentes que tienen los jóvenes son, o sea, es lamentable. Y luego, claro, dices, jolín, antes, pues ahora mismo el referente que tiene es gente que hace, oye, pues ahora ¿qué quieren? Pues ser influencer, ser tal. ¿Por qué? Es gente que no hace nada, que gana dinero rápido, o sea, fácilmente. Yo tengo 38 años, soy un poco más mayor. Yo antes, pues, oye, veías un piloto o el tal, o no sé cuánto, y dices, oh, un trabajador tal. Ahora no, ahora es... Entonces, pero también lo que veo un poco es que, o sea, cuando una persona ya es adicta, por ejemplo, yo soy expaciente del CAT, que, o sea, mi Manolo me ha salvado, no la vida, pero bueno, o sea, yo no tenía inteligencia emocional y ahí he aprendido a gestionar mi vida y mis emociones de manera sana. Y claro, o sea, está muy bien, pero lo que yo creo que falta, que desde la política yo creo que no se va a conseguir porque no interesa, pero es un poco pues que se dé autoconocimiento, o sea, al menos en las universidades y colegios privados, que el autoconocimiento, la inteligencia emocional, o sea, que se imparta desde... porque esto no hay. O sea, sí que hay mucha cosa de, tengo un problema, pues voy a este centro, pero lo que no hay es tema prevención. O sea, antes no se enseña, entonces esto, bueno, está. Gracias. Yo quisiera decir una cosa, luego paso por alusiones al doctor Masvagá. Sí, faltan referentes, pero es importante dar visibilidad a esos referentes. Y te aseguro que lo primero que podemos empezar los padres, las familias, siendo nosotros esos referentes, y que nuestros hijos menores de 16 años no los encuentren en las redes sociales. O sea, la responsabilidad de que un niño o una niña no esté con esos referentes cuando son menores de edad es nuestra, porque está haciendo muchísimo daño, y ahí te doy toda la razón. Pero el móvil, ¿quién lo da? Sí que luego dice, se va a conectar desde el móvil de otro, obviamente, pero no es lo mismo. Pero luego si en casa lo trabajas, tú estás con tu hijo, con tu hija, tiempo de calidad, compartes lo que os decía, la comunicación. La comunicación, vamos a ver, educar en la intimidad. Esto lo decía el doctor Carlos Chiclana en el prólogo de mi libro, y es tan importante, pero es que empezamos a educar en la intimidad desde que nacen nuestros hijos. ¿Y cómo se educa en la intimidad? Pues compartiendo nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestras tristezas, nosotros con nuestros hijos. No preguntar como una metralla, ya, sino compartir nosotros un montón de aspectos espirituales, intelectuales, emocionales, que luego les va a preparar para sus relaciones de amistad y el día de mañana para su relación en pareja. Entonces, ahí es donde tenemos, y te entiendo perfectamente porque lo que hay no es fácil, ¿no? Pero empezar por ahí. Y luego, me pongo las gafas porque ya... el tema del autoconocimiento es muy importante.
Pero tenemos que empezar nosotros también los adultos por conocernos, porque a veces, ¿no? Lo que me ha quedado mucho, me gusta mucho lo que decía antes el doctor Masvaga, cuando dices que cada hijo es diferente, y a veces mi madre me decía, a todos os he dado lo mismo, pues no, porque a lo mejor cada uno es diferente, ¿no? Entonces, el conocerse, ¿no? El conocer el temperamento, luego el carácter. Ahí los padres somos los primeros coaches, ahí tenemos mucho terreno en el que podemos trabajar. Y después a mí me gusta hablar del cerebro social, el ponerse en los zapatos de los demás. Y eso es muy fácil, porque empieza desde pequeños, lo tenemos súper fácil. ¿Cómo? Pues ayudando en casa, los encargos, los famosos encargos, una forma de educar el cerebro social, de que ellos participen en ese proyecto, no que se lo das todo hecho a tu hijo o a tu hija, ¿no? Con los abuelos. Luego, cuando son un poco mayores, pues a lo mejor pueden estar en alguna ONG colaborando. Todo eso les va a ayudar mucho a que, por ejemplo, en mi caso, que nos ha hablado del tema del sexting, que es muy preocupante y que lo sufren mucho las niñas. Cuando hablas del tema de autoestima, depresiones y tal, están sufriendo bulimias, anorexias, fobias sociales, depresiones, etcétera. Entonces, ese educar en el cerebro social quizás va a permitir que ese niño, que normalmente son los chicos los que comparten esas fotos sexuales. ¿Sabes cómo antes el que iba a la discoteca decía, yo me ligaba a tantas? Pues imaginaos, ahora además lo pueden compartir en fotos, ¿no? Pues a lo mejor le va a dar esa inteligencia emocional de ponerse en los zapatos de esa niña y no compartirlo. Ya le paso, doctor. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo que decías. A ver, nosotros tenemos claro que la paz social para los políticos se compra con renta básica, marihuana legal y ocio gratuito. Eso, el pan y circus de hace 2000 años se repite, con lo cual tenemos claro que estamos un poco en contra de ese sistema. Así no pensamos, cuando lo importante es construir y de alguna manera no calmar, sino resolver. Y esos mecanismos de aislamiento pues son muy fáciles, ¿no? Y por otro lado, sí que es verdad que la asignatura pendiente es la inteligencia emocional en el currículum escolar. La verdad es que nosotros hemos trabajado desde hace tiempo con el Colegio Montserrat y trajimos a Michael Bernard, que de la Universidad de Laguna Beach, que tiene un programa que se llama You Can Do It Education, y también Martin Seligman, que fue el que desarrolló toda la psicología positiva, que tienen metodologías para integrarlo, ¿no? Nosotros estamos luchando desde hace tiempo y hemos hablado con nuestros colegios, con Villar y compañía, porque creo que es fundamental aprender latín, aprender historia, aprender literatura, pero aprender cómo gestionar las emociones, ¿no? Cómo transformar las emociones en sentimientos, identificándolos, y a partir de aquí saber cómo manejarlo, ¿no? Y el modelo no es dejo de pensar, dejo de sentir, sino pienso de manera diferente, me siento de manera diferente y de alguna manera me comporto de manera diferente, ¿no? Y eso sí que, eso no calma, sino que resuelve, efectivamente. Y sí que es verdad que cuando hablamos del córtex prefrontal, hay personas, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención, el hiperactivo, que tienen más riesgo de estas situaciones, porque tienen más vulnerabilidad, y también tenerlo en cuenta a la hora de la educación, ¿no? Y por tanto, trabajarlo, ¿no? Trabajarlo implica también, si tiene que tomar medicación, a veces gente tiene resistencia, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, el TDAH con una medicación apropiada le va a ayudar a controlar la impulsividad, que es un factor también de vulnerabilidad a tener en cuenta, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo quería hacer un par de preguntas a la mesa. Son casi consecuencia una de la otra. La primera es ¿cómo empieza esto? ¿Cómo se conecta con la gente joven o menos joven para que empiecen a consumir droga? Es decir, la gente, pues, en los colegios, lo que sea, pues, para que podamos estar prevenidos ante esta primera amenaza. Y después, pues ha sido hace estos días que ha habido una persona de cierta conocimiento, un tal, no me acuerdo el nombre, Spine o no sé qué, que se ha pegado una castada, suicidado después de una orgía de drogas y tal, y producido por temas de drogadicción. Y hay otro tipo de drogadicción, una persona también muy famosa, que también pues lo ha manifestado públicamente, Tiger Woods, ¿no? Que estaba pues con un tema estaba totalmente de temas sexuales, estaba totalmente hecho polvo, ¿no? Entonces me gustaría pues que nos dierais, si se puede, pues una pequeña idea de cómo tratar de prevenirlo primero. Y lo segundo, cuando ya se ha producido y hay la imagen social de personas muy famosas que están exponiendo unas realidades pues, que afectan a lo que estamos comentando ahora. Bueno, yo
Yo, si queréis añadir algo más, yo creo que la prevención para mí es lo que os he comentado antes, ¿no? Que se fragua desde casa, ejemplo, comunicación y límites. Cuando ha pasado, pero también que tenga muy claro tu hijo desde bien pequeño, que tú estás ahí, que le quieres tal como es, por ser, simplemente, que no te vas a enfadar, que eso lo han de tener desde pequeños muy claro, que le vas a acompañar. Entonces, cuando ya ha surgido el problema, primero acompañar, validar a tu hijo. Ellos lo van a explicar mejor. Yo en mi tema, lo que sí que hemos visto, que es el tema de ejemplo, comunicación y límites. Los límites realmente son muy importantes. Como prevención, o sea, yo creo que las familias, además, estamos en el primer nivel de prevención. Sí. Yo, como os decía, yo he traído un cuestionario, un decálogo para las familias, 12 pasos para ayudar a sus hijos a no usar drogas, ¿no? Y son, os leo alguna cosa, pero yo creo que podéis ampliar, ¿no? Para no extenderme, ¿no? Pero, por ejemplo, antes se decía, uno de los, acepte la maternidad como su responsabilidad, deje a otros ser sus amigos, ¿no? Ese modelo que el papá, bueno, vamos con 16 años, vamos a tomarnos una cerveza, tómate una cerveza ahora en la fiesta, aunque yo no lo puedes tomar porque tengo 18 años, pero yo soy colega y de alguna manera, pues bueno, es la manera equivocada de acercarme a mi hijo, ¿no? O no me llames papá, llámame Pepe, porque así nos acercamos. Estos son errores porque papá solo hay uno y mamá solo hay uno. Entonces, aunque parezcan anécdotas, tienen un sentido importante, ¿no? El modelo del colega o el padre enredado o la madre enredada va a tener luego unos costes, ¿no? No estoy generalizando, pero supongo que entendéis un poco lo que quiero decir, ¿no? La paternidad o maternidad es una prioridad, esté siempre disponible. Bueno, yo tengo que trabajar, llego a las 9, tengo trabajo, tengo el móvil, y por tanto mi disponibilidad es la que es. Es un poco lo que hablabas. No, hay que estar atento y hay que ir a las actividades y hay que ir a fútbol y hay que ir a todo lo que haga falta, ¿no? Esa disponibilidad hará que en ese momento, pues tu hijo o tu hija de alguna manera responda, ¿no? Interese de los problemas que están enfrentando los hijos hoy en día son diferentes de los que usted se enfrentó. Estamos en otro mundo. Si no escarbamos y profundizamos y hablamos el mismo idioma que ellos, pues no nos vamos a acercar en este sentido, ¿no? Hable claramente con sus hijos sobre lo que usted espera de ellos. Sea específico sobre cómo usted espera que ellos se comporten. Hay normas y reglas, como te decías, y límites. Es fundamental entenderlo esto, ¿no? Pero a veces un poco me cuesta decir que no, y entonces me va a rechazar. Prefiero que no me rechace porque le digo sí a todo, ¿no? Y ese sí a todo lo va a tener un coste, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los hijos, y los estudios lo avalan, seguimos siendo las personas más importantes de su vida. A veces la percepción que tenemos el padre y la madre dicen, no me hacen ni caso, no me tienen en cuenta, ya pasan de todo, son mayores de 18 años, no es verdad. O sea, somos los más importantes. Lo que te diga, ellos lo van a incorporar, lo van a sacar de un momento a otro, pero va a estar ahí. Y por lo tanto a veces la idea de decir, bueno, pues como no me hacen caso, ni me acerco, ¿no? Otra versión que sería también, a partir de los 18 años yo hago lo que me da la gana. Ya soy mayor, por tanto, yo puedo hacer lo que quiero. Eso no es así. Las normas las pone uno y de alguna manera uno de los mensajes de la familia es, oye, aquí hay unas normas y aquí hay una estructura. Y por tanto esta idea de que, bueno, oye, yo voy a subvencionar un estilo de vida no saludable, y esa persona va a consumir, o va a entrar, o va a salir, y como es más mayor de edad no puedo hacer nada, no. Precisamente el planteamiento y las recomendaciones a los padres, que si lo queréis entraremos más profundamente, es ese modelo de puerta cerrada, tienes toda mi ayuda, y si es necesario te propongo una ayuda profesional. Pero esta idea de que haga lo que haga, yo tengo barra libre, yo puedo hacer lo que me da la gana, y la familia lo que hace es dedicarse a recoger los platos rotos y a pagar los platos rotos, seguir rompiendo platos. Si no hay normas, si no hay límites, no hay consecuencias, la percepción es que no, es que ya tiene 18 años, que no puedo hacer nada. No, tú puedes hacer nada, es decir, claramente aquí hay unas normas, si las cumples, tienes... Pero si no eres mayor de edad, haz tu vida, ¿no? Es que esa presión familiar es fundamental para que esa persona cambie. Hay unas más que si queréis más adelante, pero estarán por escrito para comentarlas. Y luego nada, o sea, añadir solo un apunte. Sí, gracias. Las primeras exposiciones a nivel tanto de tóxicos como de pornografía, o sea, lo que hemos hablado un poco hoy, igual no tanto con videojuegos y pantallas, porque eso en sí mismo no es malo, ¿no? Pero con pornografías y tóxicos, las primeras exposiciones a esto generan un impacto muy violento, sí, en el niño o en el adolescente.
Y genera un dolor que luego, si el consumo continúa, pues cada vez se va naturalizando, ¿no? Y cada vez esa culpa, ese arrepentimiento, ese impacto, pues cada vez está más mitigado, ¿no? La cuestión sería, ostras, si o sea, mis hijos cuando se caen, pues son muy pequeños, pero lo primero que hacen es gritar mamá o gritar papá, ¿no? Que cuando se hacen daño, pues nos llaman a nosotros, ¿no? La cuestión sería, ostras, cómo conseguir que cuando se hagan daño por exposición sigan diciendo papá, sigan diciendo mamá, ¿no? Y sigan acudiendo. Pero claro, esto es muy antiguo, o sea, pues si nos vamos a Génesis desde una perspectiva antropológica, no me meto en cosas espirituales porque no me pertoca a mí, pero si vamos a Génesis desde una perspectiva antropológica, vemos cómo Adán, cuando se equivoca, lo que hace es esconder la mano, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Es una cosa que está dentro de nuestra, bueno, de nuestra antropología rota, ¿no? O sea, de nuestra humanidad más rota, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión sería, oye, ¿cómo conseguimos que los niños, cuando se hagan daño, en vez de esconder la mano, ¿no? Acudir a los padres para decirle, oye, mira, me ha pasado esto y estoy muy violentado? Por contra, lo que pasaría es, un niño tiene un episodio de estos, de exposición tanto a tóxicos como a pornografía, se genera en él una reacción muy violenta y en el caso de que lo esconda, eso genera ese círculo cerrado del que hemos hablado antes, ¿no? De ahora lo vivo desde el anonimato y entonces, en cuanto mis padres se dan cuenta, ya es un poco tarde, ¿no? Y entonces ya tenemos que enfocarnos en la adicción, que en el fondo la conclusión para mí siempre es, nunca hay que fijarse, o sea, el enfoque no está en la adicción, el enfoque no está en la enfermedad, el enfoque está, y a nivel de prevención, el enfoque está en la vida magnánime y plena. O sea, que en cuanto a la pornografía, pues sería en general una educación afectivo-sexual que lleve a una sexualidad vivida desde la satisfacción, desde la generosidad, desde la donación, que es, ¿no? Que es la idea bueno, nuestra de humanismo cristiano, pero bueno, que se puede extrapolar esto universalmente. O sea, la idea de sexualidad un poco tiene que evocar a esto, ¿no? Si nos fijamos exclusivamente en cómo conseguimos que el niño no se haga daño, no, o sea, cómo nos fijamos en que el niño disfrute de su vida y que entonces no necesite, ¿no?, analgésicos, porque igual ni se ha hecho daño, ¿no? Porque, bueno, si esto es porque hay un dolor, pues y si no hay dolor, porque siempre hay dolor, ¿no? Pero y si ese dolor, bueno, se puede acoger en las primeras etapas de la infancia de una manera saludable, ¿no? Tengo varias preguntas. El pitillo cada... Listo. No, felicitar. Perdón. Sí. Quería felicitarlos por el tema tan importante y actual, porque en verdad nadie pensaría que la pornografía fuera algo tan grave y más que todo para los niños. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes hablaban de la dopamina con respecto a la adicción, que es la hormona encargada para estas adicciones con la pornografía. Hablaron también del proceso de las estructuras anatómicas que se presentan en esa adicción, donde hablan de la parte prefrontal. También hablaron del padre preocupado de que ese internet que encuentra en ese smartphone o PC o laptop, esa pornografía, ese niño no sea tan expuesto o que no sea expuesto a esa dopamina que le va a generar ver esa pornografía y todo ese proceso. Mi pregunta es la siguiente: aparte de la pornografía, en estudios o investigaciones que hayan hecho, ¿qué otras circunstancias, qué otros medios, por ejemplo, sea las vallas publicitarias, sea la televisión, en televisión viendo el subconsciente, trabajando el subconsciente del niño, va a trabajar sobre esa dopamina y ese proceso de
de la hormona en el proceso bioquímico que le va a generar esa adicción a la pornografía. Muchas gracias. Bueno, yo lo que sí aquí creo que puedo comentarte, como has dicho lo de las vallas publicitarias, precisamente en el tema de la hipersexualización es algo que ya viene del mundo de la publicidad. Y esa hipersexualización la vemos en las vallas publicitarias, lo vemos ya en los anuncios. Es que ya da igual que sea un anuncio de electrodomésticos, que vemos la sexualización. Y también la vemos en muchas series. Nosotros desde la Asociación Fundación hemos analizado muchas series. Por ejemplo, Élite es una de las series que más ven los adolescentes y preadolescentes. Y en esa serie, aparte de la sexualización en la vestimenta, lo que también destaca son las relaciones tóxicas, ¿no? El modus comportamental de muchos jóvenes ahí es yo para conseguir algo hago lo que haga falta, ¿no? Entonces está Élite, luego también están los reality shows, los realities como La Isla de las Tentaciones. Nosotros habíamos visto algún estudio de audiencia en el que decían que había niños de 7 años viendo La Isla de las Tentaciones. ¿Qué hace un niño con 7 años viendo La Isla de las Tentaciones? Solo no creo que esté con el mando eligiendo este contenido. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿En las redes sociales hay más hipersexualización que en el mundo offline? No, lo que ocurre es que lo normalizan y lo perpetúan. Entonces, no solamente en el tema de la pornografía, que iría mucho más allá, sino en la normalización de la prostitución, por ejemplo, que es otro temazo. Por ejemplo, ahora está el tema de OnlyFans. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho la hipersexualización? ¿Cómo ha captado a muchas niñas y muchas jóvenes, o no tan niñas? Les dice, oye, ¿por qué conformarte con likes, ese subidón de dopamina, cuando a ti te pueden pagar por ello? Entonces ahí también es un temazo. Claro que es todo ese entorno, ¿no?, que nos vamos encontrando, que se va como normalizando. Por eso vuelvo a incidir que el trabajo de las familias es muy importante, y el trabajo, como el señor que nos ha preguntado antes, ¿no?, que decía, ¿qué puedo hacer? Sobre todo esa confianza desde pequeños, ese compartir la intimidad nuestra, ¿no?, lo que he hecho yo, lo que siento yo, ¿no? Ir preguntando, ¿no?, que a veces pasa, o a mí me ha pasado esas chapas que les metes que luego al cabo de los minutos se han olvidado, se han desconectado, y a veces no lo podemos evitar, sino realmente. Y luego, por ejemplo, en mi tema, hablar mucho del entorno. ¿Cómo tratan, ya cuando tienen 13, 14 años, cómo trata el sexo las series, la publicidad? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pienso yo de esto como papá o mamá, ¿no? También que sepan lo que pensamos. Se tiene que poder hablar de todo. Para mí es muy importante. Creo que el doctor Masvaga antes quería añadir, ¿o no? Bueno, sí, abundar en lo mismo. A ver, como hemos dicho antes, cualquier cosa, como puede ser las vallas, tiene un impacto en nuestro cerebro. O sea, el concepto de neuroplasticidad es que el cerebro se adapta constantemente y aprende en cada situación. En esta charla, cuando salgamos de aquí, nuestro cerebro ha cambiado. Hemos aprendido cosas, hemos integrado, por lo tanto eso es constante. Estos inputs que llegan a nuestro cerebro, y si le dedicamos horas a la pornografía, esa estructura cambia. La buena noticia es que también la psicoterapia cambia la estructura cerebral. Por tanto, podamos reorganizar un poco todo eso. Pero sí que es importante entender que esa estructura se puede ir hacia mejorar o a deteriorar, ¿no? Abundando también un poco lo que decíamos, simplemente como el tema de los límites, el concepto de autoestima, que es algo que está muy integrado, y la autoestima sube si marco goles, y si fallo goles soy un desastre, y si me dan likes mi autoestima sube, y si no me contestan baja mi autoestima. Ese es un poco un tobogán que hay que cambiarlo. Nuestro trabajo, desde el punto de vista terapéutico, es trabajar la autoaceptación incondicional. ¿Qué significa? Tanto como padres, como redes, como tal, el mensaje de fondo es
si tú te equivocas, tu comportamiento es una mierda, pero tú no eres una mierda, tu comportamiento es equivocado, pero tú no eres un desastre. Y muchas veces los padres entramos en la dinámica marcando límites. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues cuando él se equivoca, nosotros nos sentimos ofendidos y pensamos que es un fracaso nuestro. He tenido un paciente que los padres acudían a la terapia diciendo, bueno, es que he sido un fracaso como persona, a pesar de que pueden tener... Primero, no te culpes, tú haces cosas bien, regular y mal, efectivamente, pero también aprender a no culpar al hijo cuando se equivoca, cuestionar el comportamiento, pero no cuestionar a la persona. Yo creo que es muy importante ir aprendiendo este aprendizaje que decíamos que a través de los colegios, a través de las charlas, a través de... serviría un poco para mejorar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, acercaría al hijo que, bueno, me equivoco y puedo hablar de mi comportamiento. Pero si cuando yo me equivoco me dicen que eres un desastre, pues yo no quiero ser un desastre. Y cuando soy un desastre, pues eso me ayuda no a marcar más goles, sino a menos goles. Por tanto, es un círculo que se va juntando. Pero efectivamente tienes razón que el impacto de las vallas desde el primer momento, etcétera. Bueno, yo creo que había leído estadísticas que apenas que se ve pornografía a los 8 años, creo que es el primer contacto a ese nivel, ¿no? Si vosotros sois expertos. Por tanto, estamos hablando de ese cerebro en esa situación y con esa estructura cerebral. Por tanto, ese es el problema. Y puedo hacer solo un apunte súper breve. Ha parecido curioso porque había una pregunta, es la última pregunta que has hecho, que era de cómo se inicia en las drogas, ¿no? Es un pitillo. Y la siguiente pregunta es cómo se inicia en la pornografía. ¿Es una valla publicitaria? La valla publicitaria puede servir como el pitillo de las drogas, es la valla publicitaria para la pornografía. La cuestión es que para mí creo que es una buena noticia el hecho de que pues, toda la exposición a este mundo de las adicciones empiece con retos pequeños, con el reto del tabaco, con el reto de cómo gestionar que el niño pues ha visto la valla publicitaria y se ha quedado mirando. Es un reto pequeño. Gestionar la exposición a un contenido pornográfico violento es un reto más grande, ¿no? Y yo... que yo tengo hijos pequeños y yo no puedo hablar como padre, no puedo hablar porque todavía no me he enfrentado a esto, pero yo comentaba mucho con mi mujer que está allá sentada, que los primeros años, pues con el agobio de qué voy a hacer y tal, en el fondo nos dimos cuenta de que esos 2-3 primeros años era no para que el niño aprendiese cosas, sino para que nosotros aprendiésemos. O sea, era un proceso de formación más para nosotros que para el niño, ¿no? Y con la llegada del segundo, pues lo mismo, ¿no? Que la cuestión aquí es, a niños pequeños, retos pequeños, por lo tanto, se empieza ahí. Porque cuando el niño ya es mayor, el reto es más grande. Y puede ser que ya empecemos a llegar tarde. Es verdad que la buena noticia, ¿no?, es que siempre hay manera de volver, ¿no? Pero claro, si te has caminado hasta Murcia, pues desdoblar ese camino pues va a ser más complicado, ¿no? Pero bueno, sí, la cuestión es que el pitillo igual puede ser la puerta de entrada, o la valla publicitaria puede ser la manera en la que vayamos naturalizando según qué contenidos, pero también la buena noticia es que sería un reto pequeño a gestionar, y por lo tanto no hay que dejarlo pasar, sino que hay que intentar empezar desde ahí, ¿no?, el trabajo. Y, esto no lo quiero hablar porque, bueno, cuando ya sea más grave, ya, no. O sea, mejor atajar por ahí, ¿no? Bueno, esto daría para mucho, son las 2:10 y creo que ya algunos tenemos que ir a hacer unas cosas. Agradecer vuestra presencia y la de todo el público. También agradeceros el mensaje positivo que habéis procurado transmitir, porque uno podría pensar, bueno, esto es una ola que nos va a arrastrar a todos, ¿no? Y bueno, ese mensaje de prevención para no caer ahí, ¿no? Ese mensaje de esperanza para recuperar la libertad, ¿no? Entonces, creo que hemos de ser positivos ante todo esto, porque si no, como uno se pone negativo, pues realmente es un tema complicado, es un tema difícil, pues vamos a vivir de esperanza. A mí me toca predicar de esperanza, pues yo subrayo lo de la esperanza y nada, nos vemos en el mes de noviembre. Tenemos otra mesa redonda, esta vez sobre iniciativas de solidaridad. Que tengáis un buen día.